Dios les bendiga. Damos gracias a Dios de volvernos a encontrar en este momento y en esta hora para tener otra lección de este grupo Adultos en Plenitud. Les invito a que hagamos una oración. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar donde se invoca tu nombre. Te damos gracias que nos has bendecido, que has estado con nosotros y que has sido bueno y que tu misericordia es para siempre. Porque en esta misericordia somos bendecidos, somos fortalecidos, somos ayudados y tenemos la bendición y la gracia de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias por la vida que tú nos permites. Y ahora te rogamos que nos bendigas con tu palabra en esta hora que vamos a meditar en ella. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender, alumbra nuestros pensamientos con tu Espíritu Santo y que tu palabra sea nuestra lumbrera en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro eterno y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Nos alegra encontrarnos en esta hora y en este momento y de esta forma para glorificar a Dios meditando en su palabra. Les damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes para leer, atender esta lección con la ayuda de Dios. Vamos en primer lugar a aprendernos un texto que corresponde a esta lección del tema que estamos viendo en este mes de julio, sirviendo a mi Señor. Y el texto está en Santiago 1:19. Santiago 1:19. Les invito para que lo localicen en la Biblia, abran sus Biblias y allí lo encuentren. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Este es el que nos vamos a aprender. Le damos lectura 3 veces y dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Santiago 1:19. Por último, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Santiago 1:19. Lo decimos sin leer 2 veces. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Santiago 1:19. Ahora vamos a pasar a la lección que corresponde al día de hoy. Y precisamente hablando de lo que dice este versículo y los temas que hemos estado analizando, que es sirviendo a mi Señor, y en la lección pasada veíamos las bendiciones del que sirve a Dios. Ahora estudiaremos sirviendo a mi Señor escuchando. Sirviendo a mi Señor escuchando. Por eso dice el versículo que acabamos de repasar: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Para servir a Dios escuchando, hermanos, necesitamos saber qué es escuchar. Escuchar no es lo mismo que oír, porque oír es lo que
oímos el ruido, oímos, si estamos en el campo, oímos pajarillos, si estamos en la calle, en una ciudad, oímos ruido de carros, el viento, cuántas cosas podemos escuchar si nos quedamos, podemos oír, perdón, si nos quedamos en silencio. Pero escuchar es prestar atención. Escuchar es oír inteligentemente, oír atentamente, es atender, conceder, discernir, entender, mirar. Y bendito Dios que nos ha dado a los seres humanos la bendición de poder escuchar, porque nos ha dado algo muy importante y es nuestro oído, que está compuesto con el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y entonces, ¿quién puede escuchar? Quien tiene su orejita, quien tiene su oído medio y su oído interno. Y por supuesto que para esto necesitamos nosotros que alguien hable. Se dice que hablando se entiende la gente, pero si lo tomamos al pie de la letra y todos hablamos al mismo tiempo, ¿quién podrá entender? Entonces, es verdad, necesitamos que alguien hable para que también alguien escuche. Para que alguien escuche. Y de eso vamos a hablar. Sirvo a mi Señor escuchando. Ahora, en nuestros días, hermanos, tenemos personas que nos escuchan. Por ejemplo, un doctor. Un doctor escucha a su paciente para saber cuál es su situación, cuál es su dolor, cuál es su malestar. Un abogado escucha a su cliente para saber cuál es su problema, cuál es su situación legal. También hay jurados que se dedican a escuchar para dar una calificación, para dar su punto de vista. Y también tenemos a los psicólogos. Ellos también escuchan con atención a los pacientes que acuden a ellos para ser auxiliados en algún problema que ellos tengan. Pero también tenemos otro grupo de gente que escucha, y este es los que sirven a Dios. Los que sirven a Dios deben saber escuchar, deben saber escuchar inteligentemente, deben saber oír con atención, deben saber atender, porque de otro modo no podrían el que sirve a Dios servir eficazmente. Y el que sirve a Dios puede escuchar por tres razones. La primera, por casualidad. Encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 17, un versículo donde nos dice de la siguiente manera: y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán,
Entonces José fue tras de sus hermanos y hallólos en Dotán. Aquí encontramos a un hombre que escuchó por casualidad y entonces pudo ayudar a José, que andaba en busca de sus hermanos. También se llega a escuchar por indiscreción. En Génesis 18:10 leemos de la siguiente manera. Génesis 18:10 dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo, Sara tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Aquí encontramos a Sara escuchando por indiscreción atrás de la puerta lo que el ángel hablaba con Abraham. Pero también escuchamos por un propósito. Por ejemplo, en Génesis 37 nosotros leemos lo siguiente: y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Génesis 37:6. Aquí ya hay un propósito, aquí ya hay un plan. Aquí ya se está escuchando, no por casualidad, ni por indiscreción, sino por un propósito. De la misma forma, leemos en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2, lo siguiente. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía en propósito edificar una casa para que en ella reposara el arca del pacto de Jehová, y para que el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya aprestado todo para edificar. Estos dos versículos, hermanos, nos hablan de oír con un propósito, con un plan definido. Y el propósito que debemos tener los que servimos a Dios en este ministerio de escuchar a otros, debería parecerse mucho al de otros siervos de Dios que así lo hicieron. Por ejemplo, Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 13, leemos lo siguiente: y aconteció que otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y en el libro de Jueces, capítulo 4, versículos 4 y 5, leemos lo siguiente: y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Encontramos aquí a una mujer sirviendo a Dios, escuchando las necesidades, los problemas, las situaciones diversas que tenía el pueblo de Dios, y así le servía a Dios. Lo mismo hacía el profeta Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 15 al 17, leemos lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 15 al 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares,
y volvíase después a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí altar a Jehová. Estos 3 hombres se dedicaban a escuchar al pueblo, escuchar sus problemas, escuchar sus necesidades, escuchar las situaciones que cada uno de ellos tenía, y venían a ellos para ser atendidos. Pero en la Biblia encontramos cómo debemos ser nosotros los que nos dedicamos a este ministerio de atender a las personas que nos rodean y que nos hacen saber sus necesidades, sus problemas, sus angustias, sus batallas, sus luchas. En el libro de Éxodo, capítulo 18, versículo 21, leemos cómo deben ser los hombres que sirven a Dios escuchando. Éxodo 18, 21. Dice: además inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Los que sirven a Dios escuchando deben ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y estos deben servir supervisados por otros siervos de Dios, porque tenemos mandamiento para hacer este ministerio con limpieza, con integridad. En el libro de Éxodo capítulo 23 leemos precisamente estos mandamientos. Éxodo 23, 6 al 8. Dice: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras justas. ¿Recuerdan, hermanos, que escuchar también es mirar? Y aquí tenemos mandamientos de cómo debemos estar en nuestro corazón, cómo debemos recibir a las personas. Lo leemos otra vez, Deuteronomio 23, 6 al 8. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Ahora, hermanos míos, Dios nos ha dado la gracia, y a ustedes más que a un servidor, de tener experiencia, de tener conocimiento, de tener tantas vivencias en la vida cristiana y en esta vida. Sin embargo, nadie lo sabe todo. Y puede llegar el momento en que al escuchar a una persona, al escuchar a un hermano, al escuchar a un familiar, al escuchar a alguien, no tengamos la respuesta, pues la Biblia dice qué es lo que se debe hacer. Y esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 18. Deuteronomio capítulo 7, versículos 8 al 13, que dice de la siguiente manera: Deuteronomio 17, 8 al 13. Cuando alguna cosa te fuere oculta en juicio, entre sangre y sangre, entre causa y causa, y entre llaga y llaga, el negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás
y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que fueren aquellos días, y preguntarás, y te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren. Según la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeren harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal varón morirá, y quitarás el mal de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensoberbecerán más. Hermanos, cuando no tenemos la respuesta, para aquella persona que nos está platicando, que nos está diciendo su angustia, su dolor, su preocupación, no estamos solos. Dios nos ha provisto de otros hermanos. Dios nos ha provisto de pastores, de siervos de Dios, de representantes de subzona, de representantes de zona. Tenemos ministerio en medio de nosotros, siervos de Dios, con virtud, con la gracia de Dios, a los cuales debemos acudir también nosotros y escuchar de ellos sus consejos para saber qué responder, y lo que ellos nos dijeren, como dice la escritura que acabamos de leer, tal cual deberíamos decirlo, sabiendo que la palabra que nosotros enseñamos no es la nuestra, sino que es la palabra bendita de Dios. Por lo que nosotros no debe haber en ningún momento soberbia, ni altivez, ni orgullo, ni vanidad. Porque ¿qué somos nosotros? Al final de cuentas, somos polvo. El que es todo es Dios. Y esto lo encontramos en la Santa Biblia. Pues dice Jeremías 25:31, Dios es el juez de toda carne. En el Salmo 7:8 dice, juzgará Jehová los pueblos. En el Salmo 9:7 y 8 dice, Jehová permanece para siempre, dispuesto a su trono para juicio. Él juzgará el mundo con justicia y juzgará los pueblos con rectitud. Y en el Salmo 10, 17 y 18 leemos, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al pobre, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y en el Salmo 58:11 leemos, ciertamente hay Dios que juzga toda la tierra. Por lo tanto, este servicio de servir a Dios escuchando, debemos entender que es una bendición, y es una bendición muy grande y muy especial. Pues en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 19, versículos 6 y 7, segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, versículos 6 y 7, dice, mirad lo que hacéis, porque no juzguéis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Amados hermanos, servir a Dios escuchando es un servicio muy especial, porque es Dios principalmente
el que escucha a todos los que le invocan, a todos los que le buscan, a todos los que doblando sus rodillas claman a Él, a todos los que con corazón sincero le buscan, Él les escucha. Y cuando nosotros tenemos la bendición de escuchar a otros, debemos saber que no lo estamos haciendo en nuestro propio nombre, ni lo estamos haciendo para el hombre, sino lo estamos haciendo para Dios. Y debemos hacerlo así, con sencillez, con humildad, sabiendo que el único grande, el único sabio, el único poderoso es Dios, que sabe todas las cosas. Y Él es el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos guía. Por cierto que el sabio Salomón sabía esto. Por eso en su oración, en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9, lo dijo de esta manera, en una oración: da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? El sabio Salomón lo sabía. ¿Dónde podía encontrar un corazón dócil para escuchar? ¿Para escuchar? Sí, para poder gobernar, para poder ayudar, para poder auxiliar, para poder extender la mano al necesitado. A los pies de Jesucristo, de rodillas, da a tu siervo corazón dócil, porque eso necesita el hombre que quiere servir a Dios escuchando, un corazón dócil. Porque el mundo necesita de hombres y de mujeres que sepan escuchar de esta forma, escuchar con el corazón, escuchar con el alma, escuchar con todo el amor. Pues en 1 Corintios, el apóstol San Pablo, en su capítulo 16, versículo 14, nos recomendó: todas vuestras cosas sean hechas con caridad. No podemos sentarnos a escuchar a alguien si en nuestro corazón no está derramado el amor de Dios. Si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay descontento, si en nuestro corazón hay tristeza, si en nuestro corazón hay dolor, no podremos ayudar a otro. Pero si en nuestro corazón está derramado el amor de Dios, entonces podríamos sentarnos como lo hacía Moisés todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Podremos hacerlo como Débora. No importa las condiciones, debajo de una palma, y allí va el pueblo. Que nuestro corazón esté lleno de amor para poder servir a Dios, amados hermanos, escuchando, porque solo de esta manera podremos escuchar verdaderamente, escuchar con los oídos, escuchar con los ojos, escuchar con el corazón, escuchar los sentimientos del otro, escuchar su conducta, escuchar su postura corporal, escuchar su respiración, escuchar todo su ser, escuchar más allá de las palabras, escuchar todo
lo que emite la otra persona. Escuchar profundamente, sabiendo que lo hacemos para la gloria de Dios. Hermanos, vamos a orar, porque el único que nos puede ayudar para servir en este ministerio es Dios mismo, porque este trabajo de escuchar es de Dios. Les invito que si pueden estar de pie, lo hagan. Y si no, allí como están, cierren sus ojos y oren a Dios conmigo. Padre nuestro, te damos gracias por darnos el privilegio de tener nuestro oído, nuestro sistema de oído. Gracias. Ahora ayúdanos para que nuestro corazón sea derramado tu amor. ¿Cuántos corazones están heridos por los problemas, por las dificultades, por las batallas de la vida, por las enfermedades? Sana el corazón, sana el alma, sana el espíritu quebrantado, de modo que cada uno de nosotros podamos servirte con amor. Llena los corazones más, llénanos a todos de ese amor, de esta virtud, poder amar, para poder servir, escuchando, porque sólo así podremos verdaderamente oír en nombre de Dios y servir al otro, servir al hermano, servir a nuestro familiar, dando el consejo de tu palabra, dando la enseñanza que tú quieres dar a cada corazón y a cada vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, tenemos un problema, y el problema es que hablamos más y escuchamos menos. Entonces, vamos a proponernos una tarea: hablar 2 veces menos y escuchar 2 veces más, siempre dependiendo de nuestro Dios. Que Dios los bendiga.